El jueves en las pantallas de TVN se estrenó el programa Luchadores, un docu-reality que busca mostrar una realidad en Chile, que es la necesidad de más donadores de órganos. Es increíble, pero cierto. Y debutó con el caso de Christopher, un niño de 6 años realmente adorable, que se metió al bolsillo no solamente a los conductores del espacio, sino a todos los televidentes, porque fue finalmente muy comentado en las redes sociales y el programa le fue bastante bien en rating. Este niño necesitaba un trasplante de riñón y de hígado. Quien acompañó a Christopher es Amaro Gómez Pablo, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, encantado de acompañarte y además en tu nueva casa, amplitud, qué increíble, y hay que ponerle, como dicen los gitanos, duende, alma al lugar. Ya pronto claro. Lo tendrá, por pero supuesto. Enhorabuena. Oye, Amaro, ¿qué se te dio por aceptar este trabajo de un docu-reality? Televisión con sentido, y está muy bien explorar nuevos formatos, me encanta hacerlo. Encuentro que uno tiene que ser muy maleable al respecto y poder, eso es la televisión, tiene dinámica, y también en definitiva eso puede ser uno, es opción, ¿no? Es optativo, pero a mí me gusta explorar distintas facetas de lo que uno puede hacer en la medida que efectivamente es una televisión que cumple un sentido, y desde luego esto calza con la misión pública. Y Amaro, el hecho de acompañar, porque fue un año, ¿no? Él es maravilloso. A Christopher, un niño muy especial. 6 años. De 6 años, no digo, sí. Pero lo acompañaste durante más de un año. Más de un año. Más de un año, claro, sí. Y también con el apoyo del Ministerio de Salud. A partir de eso, ¿qué realidad te tocó conocer? Que tú dijeras, pero pucha, uno no tiene idea a veces de cómo es. Sabes, no es una realidad a la cual yo era ajeno, como tú tampoco. Lo sabemos. Otra cosa es cuando ya hay un grado de intimidad mucho mayor. Y a lo largo de un año y fracción, lo que ocurre es que hay una empatía todavía, o sea, enorme. No existe la posibilidad de ser, aunque no interese, pero no existe la posibilidad de ser el periodista aséptico, ¿verdad? Duro, indolente. No, si te vi ahí... Nunca deseo serlo, pero mira, yo te veía, digo, bueno, así debe ser Amaro con sus hijos, y jugar con él, y con los niños, y prometerle salidas, y se dio una cosa muy bonita desde el primer momento en el que horizontalmente me pongo y me sitúo en su propio plano, y él entonces me da la galleta, que fue su primera aproximación no verbal, pero fue un abrazo como diciendo, claro, de acuerdo, de aquí en adelante enganchamos, somos amigos. Y eso fue, y creo que el gran mérito de lo que hizo el equipo también de Telerrealidad es algo muy bonito, porque lo que lograron es no ser invasivos, logrando una intimidad brutal. Porque a lo largo de un año, piensa tú, ¿verdad?, que lo que estás viendo es una familia en su esperanza más brutal, también de repente desolada, tumbada en el suelo, a un niño también, donde ¿cuánto puedo mostrar siendo delicado, pero al mismo tiempo veraz? Y creo que los ejes de ese equilibrio, que no es fácil, se mantuvieron muy bien durante 1 hora y 10 más o menos de programa. Y los capítulos que siguen son con Claudia Conserva, son también con Ignacio Franzani, y te diría que es un poco, ¿verdad?, lo mismo, pero casos distintos en los que no opera la varita mágica de la televisión. Aquí no viene, ¿verdad?, la varita para cambiar la realidad. La lista es una sola, es una lista única que contempla salud pública, salud privada, no hay privilegios, y lo que procuramos hacer es desmitificar el tema del trasplante, porque hay inexplicablemente 4,5 millones de personas que todavía no lo son, no son donantes, y a veces hay razones religiosas que pueden tener cierto fundamento y mucha validez, pero otras hay desidia, y la pregunta ante la desidia es, bueno, ¿qué quieres? ¿Gusanos en vez de personas? Tenemos que crear un clima y una cultura muchísimo más solidaria. Creo que está en el ciudadano el poder hacerlo, y creo que hay que desmentir muchos mitos. Ahora, Amaro, me gustaría que aclararas justamente eso un poco, lo que acabas de decir. No es que ustedes eligen al protagonista del docu-reality.
Hay una investigación en la que elegimos... O sea, porque podría decir, claro, eligen personas, casos que van a ser impactantes o que tienen un encanto especial. No cualquier niño es como Christopher. Exacto. Entonces, ustedes buscan de alguna manera, dentro de las personas que necesitan los órganos, que tengan también un componente que les sirva, por ejemplo, a la televisión. Exacto, expresividad, que se puedan comunicar, porque no buscas necesariamente a la persona uno en la lista, sino que buscas a aquel que tenga algo además también, que tenga ganas y que quiera contar. Y creo que la expresividad de Christopher y de toda su familia y cómo nos abrieron las puertas, que es muy meritorio, abrir las puertas allí en el momento en el que estás muy jodido. Pero yo creo que no debe ser tan difícil que te abran las puertas a la televisión en general. No es fácil, porque el grado es que el grado, ¿verdad?, de intimidad y el momento en el que a veces quieres llorar solo y quieres estar solo. No quieres cámaras flotando cuando estás entrando a un quirófano. No lo quieres. Y el Tata Díaz también accede a eso en su momento. Y con el Tata tuve otra experiencia maravillosa. El Tata Díaz, recordemos que es el editor del Buenos Días a Todos, histórico editor, que tuvo un trasplante de pulmón. Bastante exitoso. ¿Y cómo fue esa experiencia justamente? Hoy lleva él el pulmón de otra persona y la experiencia fue de un hombre que entra en términos con su propia vulnerabilidad, que se da cuenta de que efectivamente no puede seguir así. Empezó con una pequeña botella de oxígeno, después, ¿verdad?, una más grande, hasta que terminó caminando con un balón de oxígeno, con unas ruedecitas adheridas, porque ya no podía él mismo. ¿Te reconoció que él al comienzo no quería saber nada de trasplante? Totalmente, ¿no? Él lo reconoció y se recriminaba por ello, y además un hombre que es un hombre poderoso, es un hombre que es un pater familia, y que cedía terreno dándose cuenta de las limitaciones y ceder terreno también ante sus mujeres. Él vive en un matriarcado maravilloso que lo ha cuidado, pero es un matriarcado al fin. Y efectivamente tenía que hacer concesiones. Después, ¿qué ocurre? Que una vez, muy asustado en el momento en el que recibe el pulmón, y con mérito, ¿no? Horas y horas en el quirófano y una operación muy dificultosa. Amaro, este programa, como dices tú, de alguna manera cumple con la vocación de servicio público de TVN. No todos los programas lo logran en TVN, eterno debate. Hoy me decías, llegó la nueva directora ejecutiva. Carmen Gloria López, exacto. Carmen Gloria López. ¿Qué expectativas le genera a ustedes el futuro de TVN como trabajadores de ese canal? Bueno, o a mí, ti en particular. Yo estoy entusiasmado. Yo quiero honrar lo que fue el legado de Mauro Valdés. Me parece una persona muy ecuánime y muy jugada, además en lo editorial, y hemos visto la expresión también de ese compromiso editorial y de independencia con Enrique Mujica, que es el actual director de prensa. Es decir, se han podido hacer cosas muy buenas y con mucho rigor, y en la medida que hay fundamento, la verdad es que no atendiendo, ¿verdad?, a ningún tipo de presiones, y eso me parece que es muy, muy válido. Dicho eso, Carmen Gloria llega además calidad de periodista, de modo que a mí me encanta. Yo trabajé con ella en el Canal 13 cuando hice un par de producciones con Rodolfo Paredes, a quien tanto quiero y que ya no nos acompaña, gran periodista, y me tocó trabajar con ella en el Canal 13 en el programa Contacto. Después nos hemos visto en otras ocasiones, de modo que es periodista, sabe lo que es el rigor, ¿verdad?, de a veces estar afuera, producciones difíciles, lo que es el rigor del periodismo propiamente tal. Y a mí eso me encanta, porque es una persona que efectivamente conoce la televisión desde adentro. Y eso hace que se respete más dentro del canal. Y llega bien emplazada, claro. Porque llega además en un momento en el que TVN lidera en sintonía. Por fin, de nuevo. Sí. Porque pasó por baches bastante preocupantes. No estoy hablando del noticiario que lidera en sintonía, estoy hablando de la programación. Sí, en general. Exactamente, en general. Ahora, el noticiario también le va súper bien. En algún momento tuvo sus etapas menos exitosas. ¿Hubo algún instante en que sentiste que tu rol como conductor del noticiero central estaba en entredicho? No he sentido eso. ¿Nunca te lo hicieron sentir, ni se te pasó por la cabeza, ni te perseguiste, ni te dio inseguridad, ni nada? Para nada. Y al contrario, lo que pasa es que al final, cuando si tenemos aquellos baches, lo que hay que hacer es salir a terreno, hay que tener una capacidad de inventiva y de reinventarse fuerte, y yo creo que eso ha sido en general la tónica.
Y a mí lo que me gusta también es la cobertura y lo sigo haciendo, la verdad. Sí, ya en varias oportunidades lo has dicho, porque yo decía, bueno, ¿y hasta cuándo vas a ser conductor del 24 horas, Amaro? ¿No te dan ganas a veces de cambiar, de decir, ya, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a los puros reportajes. Es que en la medida que puedo hacer, por ejemplo, lo del docu-reality, que es lo que nos trae aquí, o por ejemplo también en la medida que puedo hacer los reportajes, o 360, o el informe especial, está muy bien. No estoy empecinado tampoco, 360 ¿verdad? acuérdate que tuvo sus dificultades. Me costó mucho. más, ¿verdad? El que el canal se comprometiera con un programa de esa índole, que entrara a Guantánamo y finalmente hacer ese reportaje. Y fíjate tú, habiéndose ganado el premio más importante en la televisión, en la historia de la televisión chilena, después el programa inexplicablemente no se reedita. Pero, en fin, al menos se hizo. Inexplicablemente, ¿no te dieron ninguna explicación? No, es desidia, es simplemente sigamos haciendo lo mismo y nadie se preocupa de hacerlo nuevamente. Y entonces todos los piropos que escuché recién a Mauro Valdés, a todo lo demás, a la directiva de TVN, de pronto se me caen al suelo. Lo que ocurre, ¿verdad?, es que donde hay que trabajarlo es en trabajarlo en informe especial y trabajarlo, ¿verdad?, tratar de maniobrar y poner aquella agenda en otros espacios. Pero ¿sabes qué? Yo voy a perseguirlo, de todas maneras, es algo que no voy a soltar. Creo que Santiago Pavlovich me va a acompañar en el intento y tendremos que persuadir también a Carmen Gloria, ojalá, en poder consolidarlo. Mauro Valdés hizo en su momento también un intento, no se logró, pero habrá que empujar el carro. Pero yo no se logró. No todo es rating, ¿verdad? Claro, pero y se puede lograr un rating además muy aceptable. Cuesta entender que si el director quiere, ¿quién más puede oponerse? Pero bueno, el área comercial no se vende. Por ejemplo. Y no es que no se venda, porque los espacios, ojo, que hay un tema de debate, Cecilia, y creo muy importante, en ¿por qué pones ese tipo de televisión a las 11:30 de la noche? Todo el mundo se queja de lo mismo. ¿Por qué no creas y te juegas, verdad, por generar hábitos? Y entonces, además, puedes crear televisión de contenido y además entretenida y ponerla y emplazarla en ese horario. Hay que seguir peleando. Y bueno, será David contra Goliat, pero hay que seguir peleando. Los números no son todo en la vida. Los números no son todo, tú lo has dicho. Volviendo al tema de el docu-reality que te tiene tan entusiasmado, Luchadores, cuando conoces estas realidades, tú dices, chuta, ¿a mí también me podría pasar? Sí, hay una escena que tengo muy anclada en el corazón, en la cabeza también. Es el momento en el que, y fue una gran interpelación a mí mismo, como papá, porque veo el cuerpo inerte de un niño, y un niño cuyas fotografías he visto porque las ha compartido una mujer que está llorando, su madre, en una habitación contigua. Y yo veo ese cuerpecito, los piececitos asomándose, tiene la caja del tórax, tiene el pecho abierto, le están extrayendo los órganos. La madre ha tenido la capacidad extraordinaria y generosa de, en su momento de extraordinaria dificultad, ceder los órganos de su niño. Esta es una gente que yo conocí, que viene del campo, maravillosa, y yo me interpelé, me dije, ¿tendría yo la capacidad de hacer lo propio? ¿Y qué respuesta? En el momento... Claro, la respuesta es sí, pero a lo que voy es, ¿qué manera de aguijonearte el dolor? Y sin embargo, y tener además la capacidad, porque eso fue el privilegio que me dio el programa, de ver a una familia que estaba entregando los órganos de un niño que recién había muerto a otro niño que está arañando por la vida y a la espera. Y ver, verdad, a las dos madres que no se van a conocer por protocolo, sí, pero que sin embargo, verdad, las dos esperanzadas y una cediéndole el legado de vida de un hijo muerto a otro que espera seguir viviendo. Increíble. Cuando te pregunto si lo pensaste, a mí también me podría pasar, serían los dos casos, tanto que tener que tomar la decisión si donas o no los órganos de tu hijo, y también estar a la espera como Christopher, que esperó más de 3 años, ¿verdad?, por este trasplante, y estar con esa angustia. En los dos casos uno logra ponerse en el lugar del otro. Totalmente, y sabes lo que ocurre, ¿verdad? ¿Y te cambió alguna convicción que tú tenías? No, la verdad es que no, porque soy absolutamente donante, que me saquen todo, no tengo ningún inconveniente. ¿Hijos? Y mis hijos también, al respecto también. La vida hay que legarla, hay que darla, hay que entregarla, efectivamente. ¿Tú ya tienes que por poder notarial que eres donante? Yo sí. O sea, ni siquiera requiero yo por poder notarial, no. La familia
manifiesta, y ese es un tema muy importante. Claro, todo esto hay familia... que conversarlo, ¿Sí? porque tú puedes ser donante, Cecilia. Pero la familia se opone y... Pero si la familia no honra tu determinación, al final no pasa nada. Y lo otro son los mitos. Hay quienes creen, por ejemplo, que este es un sistema en donde los pobres surten de órganos a los ricos. No, aquí hay listas únicas. Y de hecho el 60-70% de los que reciben órganos pertenecen a la salud pública. Después hay aquellos que piensan que hay un tráfico de órganos. No, no lo hay. Y hay quienes también tienen la ocurrencia un poco peregrina de pensar que si soy donante y de repente termino en un hospital, me van a tratar, ¿verdad?, de finiquitar de alguna manera. No me van a dar buena atención para sacarme y extraerme los órganos. Mitos que abundan, que finalmente nos hacen una sociedad muy torpe y muy mezquina a la hora de poder darle vida a otro. Ahora, claro, no es que es fácil. Uno puede tener todas las mejores intenciones y decir, sí, llegado el momento, si mi hijo le pasa algo y estoy frente a esa situación, lo haría. Pero llegado... ¿Tú lo harías? ¿Sabe? Yo de mis órganos, sí, totalmente. No, pero ¿y de tus hijos? De mis hijos lo haría, pero no sé si sería capaz de soportar ese dolor extra, además, porque me ha tocado vivirlo de cerca. Sí, claro. Y es bastante terrible, es como tú relatabas recién, ver esa madre llorando, sabiendo que en ese minuto estaban extrayéndole los órganos a su hijo y después pasa ¿cómo se llama? El cooler. El cooler, donde los llevan. Es bastante cruel, encuentro, como escena, ¿no? En su momento lo es, pero piensa ahora que tú eres esa madre y que sabes de la existencia de otro niño con vida. Ahora, sin embargo, es algo que te reconforta, porque de alguna manera tiendes a pensar de que tu hijo ha encendido la vida y la mecha y de alguna manera está vivo en el cuerpo de otro. En comparación con otros países, Amaro, ¿cómo, Chile en qué lugar está en términos de donantes? Te mentiría en términos del ranking porque no lo sé. Sé que es uno de los más paupérrimos, horribles que hay, en el sentido de que tenemos paradójicamente un sistema que es extraordinario, está hecho, ¿verdad?, muy bien para poder organizar todo lo que son los procuramientos y dar la posibilidad cuando existe. El problema es el eslabón número uno, las personas, la gente. A diferencia, por ejemplo, por citarte un ejemplo, España lidera los rankings en términos de donación de órganos. Funciona muy bien, porque hay quizá una comunidad más solidaria y mejor informada al respecto. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Ahora, Maro, tú decías que hay que conversarlo con la familia. ¿Tú lo has conversado este tema con tu familia? Sí, claro. Este tema se ha conversado... ¿Respecto a tus hijos, por ejemplo? Sí, se ha conversado. ¿Y están de acuerdo? Sí. Sí, es una conversación efectivamente que ya se ha sostenido. ¿Cómo evitarla en el marco de un programa de esta índole? ¿Y tus hijos, no recuerdo qué edad tienen? 8 y 14 meses. ¿Y el de 8 vio el programa? Julieta, sí. Julieta, retazos, Julieta, exactamente, ¿verdad? Retazos del programa. ¿Y qué dijo? No, además que también en la medida que yo estaba haciendo el programa le contaba. Y tener conversaciones también fuertes y bonitas, con la delicadeza de turno de explicarle a veces cuando tiene sus berrinches, de decirle, mira, fíjate, aquí quejándose de una cosa nimia, de una cosa no importante, cuando hay otros niños que están clamando y arañando por la vida, por tema, y sonriendo mientras lo hacen, porque caramba que sonríen, felices, sin saber si mañana van a seguir viviendo. Entonces explicarle eso a mi hija es muy importante, porque es entender que si gozas de buena salud, otros no la tienen, y que hay que tener capacidad de abrazo. Eso es fundamental. ¿Tú eres creyente? Soy ¿cómo ponerlo? Católico cultural, si quieres. Pero en estos momentos, pues no soy alguien que vaya a misa, por ejemplo, los domingos, pero sí tengo y albergo muchos principios esencialmente cristianos. Pero, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y tú crees que la donación de órganos es compatible con creer en Dios y con la religión católica? Con la religión católica, por cierto, pero hay otras religiones, los testigos de Jehová, etcétera, que también es muy respetable y que podrán tener otra percepción.
Claro, porque la religión católica es el alma, ¿no? Lo que queda. Exactamente. Además, y que tiene un peso real. Sí. Unos 23 gramos. Es como la película. Exacto. Bueno, Amaro Gómez Pablo, entonces, uno de los conductores de este docu-reality que se llama Luchadores, que comenzó con muy buen pie, con una reacción en las redes sociales bastante muy impresionante, muy buena, pero en materia de rating, 12 puntos a esa hora también es muy bueno. Es muy bueno. La verdad es que estábamos compitiendo con, ¿cómo se llama esto? ¿Fuego? Manos al fuego, exactamente. Que bueno, no tiene mayor trascendencia. Y contento de hacer una televisión así, la verdad es feliz. El próximo caso que vamos a ver tuyo es con el Tata Díaz. Con el Tata Díaz, con el legendario Tata Díaz, exactamente. Eso es en 3 semanas más. Más o menos. Claro. Bueno, Amaro, un gusto de verte, que te vaya súper bien. El conductor del noticiero central de TVN. Me alegra verte, yo te escucho así como espero que tú me veas. Por supuesto, que te vaya muy bien. Chao, chao.